Sí, buenas tardes, feliz sábado, Dios les bendiga. Seamos todos pues bienvenidos, como ya se ha dicho, a el estudio de la doctrina número 14 de las 28 doctrinas adventistas originales y que hemos titulado Nuestro corazón natural es enemigo de Dios. Que sea pues de edificación para todos nosotros. En este estudio, el desarrollo de esta doctrina, vamos a leerlo primeramente y luego lo desarrollamos a la luz de la palabra. Dice de la siguiente manera: el corazón, como el corazón natural o carnal está en enemistad con Dios y su ley, esta enemistad puede eliminarse solamente por una transformación radical de los afectos. El intercambio de principios no santos por santos, que esta transformación siga el arrepentimiento y la fe, es la obra especial del Espíritu Santo y constituye la regeneración o conversión. Entonces, bueno, esto creo que no genera ningún tipo de controversia. Es algo que en general hemos creído igualmente. No ha sido, digamos así, cambiada esta doctrina. No ha sido quizás afectada. Sin embargo, ha sido poco estudiado porque es algo que la gente no maneja en general. Es algo que la gente no se discute. Y bueno, vamos a tratar de estudiar algunos versículos hoy que nos ayudan a entender esta declaración que se ha resumido pues en esta doctrina. Bueno, lo primero que se dice es que el corazón natural o carnal está en enemistad con Dios. Entonces se entiende de primero que tenemos un corazón natural. Y para ello tenemos pues algunos textos. Tenemos, por ejemplo, el texto de Mateo 12:34, que dice allí Jesucristo hablando hacia los fariseos lo siguiente: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí el Señor cataloga a los fariseos como una generación de víboras, de serpientes. ¿Y por qué? Bueno, porque tienen un corazón malo y en su boca hablan lo que está en el corazón. O sea, aquí el Señor establece que hay una conexión directa entre lo que nosotros hablamos con nuestros labios con lo que hay en nuestro corazón. Entonces, por eso es que lo uno determina lo que somos dentro. Y también lo reafirma en Mateo capítulo 15, versículo 18, cuando Jesús hablando o aclarando acerca del tema de la alimentación que tenían el pensamiento de los fariseos, que en la alimentación con las manos sucias, sin lavar, contaminaba el alma. Entonces Jesús aclara que no es así, que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Dice Mateo 15:18, lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿Ves? Es lo mismo que ha dicho en Mateo 12, de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí dice, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos: muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemia. Entonces aquí además se nos dice, se nos aclara, por si no lo veíamos todavía claro, que el corazón representa la fuente de los pensamientos. Porque aquí dice, del corazón salen los malos pensamientos. En este caso, el corazón es la fuente de la cual fluyen los malos pensamientos. Y claro, esos pensamientos malos que salen del corazón, esos son los que a su vez contaminan al hombre. Entonces aquí se está presentando pues que sí, que hay un corazón natural que traemos, y ese corazón natural se refiere a la fuente de los pensamientos, al alma, ¿no? Al alma no en el contexto de como lo plantea Génesis, la suma del cuerpo más el espíritu,
sino está hablando de la parte interna del ser humano, la parte más íntima del ser humano, de la cual fluyen los pensamientos, ¿sí? De la cual fluyen nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Y qué dice? Bueno, que esa fuente que se llama corazón, de donde fluyen los pensamientos, naturalmente está contaminada, es mala. Y a su vez, cuando dejamos que salgan de allí hacia la boca, o sea, cuando expresamos, cuando dejamos que fluyan sin refreno, sin límite, lo que hay en nuestro corazón, eso, aunque ya está contaminado, a su vez contamina aún más al hombre. O sea, es como un círculo vicioso. Entonces, del corazón salen los malos pensamientos, pero cuando se dejan fluir hacia la boca, entonces contaminan al hombre. No es que no está contaminado, pero se contamina aún más. Entonces, estos dos textos justamente nos presentan eso, ¿no? Que hay un corazón natural. Cuando se dice natural, se dice que lo traemos, pues, desde pequeño. Que es algo natural, que no es algo que nosotros aprendemos luego, es algo que traemos. ¿Y cómo lo traemos? Bueno, porque nosotros venimos con una herencia de pecado que viene primeramente de la carne, pero a sabes también en la formación de nuestra mente se viene formando desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y esa formación ya viene hecha en maldad, como lo dice el Salmo. O sea, nuestros padres, nuestra madre y nuestros padres, desde que estamos en el vientre, desde que vamos creciendo durante esos 9 meses, principalmente la madre, influye con todo lo que experimenta a su bebé en el vientre. No solamente lo que come influye al bebé que está en su vientre, sino también las emociones que la madre experimenta influyen en el bebé. Pues acuérdense que hay una relación directa, ¿no? Entre las emociones y los pensamientos. O sea, los sentimientos, los pensamientos que tiene la madre, las acciones que ella hace, generan sobre sí, pues, emociones, sentimientos. Y eso se transmite. ¿Cómo se transmite? Bueno, porque acuérdense que todo lo que el ser humano experimenta, en este caso la madre, influye sobre la sangre. O sea, por ejemplo, colocando un ejemplo, ¿no? Cuando si una madre se asusta durante el embarazo, ella genera automáticamente por el susto una serie de hormonas, una serie de frecuencia cardíaca. Y eso todo va a dar a su sangre, porque cuando experimentamos miedo o experimentamos alegría, todas esas hormonas que se generan se transmiten por medio de la sangre, porque es la sangre la que es el vehículo de todas esas hormonas. Pero a su vez, como la sangre de una madre embarazada, esa sangre es la que alimenta a su bebé a través del cordón umbilical. Entonces todas esas hormonas generadas por esas emociones también las experimenta el bebé. Y es así como se forma, pues. Se forma esa influencia prenatal y es así como fuimos formados sin saberlo, sin ser conscientes, somos formados en esa experiencia que tiene nuestra madre y nuestra madre principalmente durante esos 9 meses. Eso lo vemos en la Biblia también, porque eso fue lo que le dijeron por ejemplo, a la mamá de Sansón. Se lo dijeron al padre llamado Manoa que cuidara lo que le daba a la madre durante su embarazo. Entonces, bueno, eso es, a partir de allí se va formando, se va desarrollando ese corazón, esa mente, que es la fuente de los pensamientos, y obviamente entonces tenemos rasgos de temperamento, de carácter, que heredamos a partir de toda esta experiencia durante estos 9 meses, ¿no? Sumado a la herencia física del ADN de la carne que tenemos. Entonces, bueno, a partir de allí venimos pues con todo esto, un corazón natural, y ese corazón natural está enemistado con Dios.
enemistado con Dios. Lo podemos leer también. Otro pasaje que nos ayuda a ver esto en la Biblia está en el libro de Romanos, capítulo 8, ¿sí? Versículo 6 en adelante. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, allí evidentemente se está hablando de una intención que tiene la carne, y que la intención de la carne está enemistada contra Dios. Y dice el versículo, tampoco se sujeta a la ley de Dios. Este sería lo que llamamos entonces el corazón natural. Obviamente por esas declaraciones bíblicas que están enemistadas contra Dios y contra su ley, es por eso que se dice en este desarrollo de la doctrina que no podemos con ese corazón natural heredar el reino de los cielos. No podemos heredar el reino con ese corazón. Dice Lucas capítulo 24, versículo 25. Lo siguiente, Jesús hablando con los discípulos después de su resurrección, pero claro, ellos aún no lo ven, no lo han visto resucitado, en el sentido de que están hablando con él, los que van en camino con él, los que van con Jesús camino a Maús, piensan que están hablando con un judío común, y él les va explicando acerca de las escrituras lo que decían del Cristo. Entonces finalmente, cuando ellos se dan cuenta, él les reprende y les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces fíjense que aquí el Señor justamente reprende suavemente, pero es una reprensión a los discípulos, y les dice que su corazón natural es tardo para creer, para ejercer la fe. O sea, con ese corazón natural es un obstáculo para creer, y sabemos que la salvación es por la fe. Entonces, siendo que la salvación es por la fe y su corazón es tardo para creer, bueno, el corazón natural es un impedimento que tenemos para nosotros alcanzar la salvación. Otro texto que nos dice que bueno, que a pesar de que tenemos ese corazón natural y tardo para creer, sin embargo, el Señor llama. El Señor llama y justamente de acuerdo al llamado, de acuerdo a cómo reaccionamos ante el llamado, nuestro corazón se endurece o no. Esto lo dice Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces allí justamente está diciendo claramente que oímos la voz, pero que cuando lo oímos, si no actuamos como el llamado de Dios en ese momento nos indica, nuestro corazón se va endureciendo. Se va endureciendo. Otro texto, Juan 12:40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Fíjese que aquí relaciona el endurecimiento del corazón con el hecho de que no pueden convertirse y ser sanados. Entonces justamente oímos, pero si no obedecemos, se va endureciendo el corazón. Y eso cada vez se hace más difícil que la persona se convierta. Lo mismo dice Romanos 1:21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, no le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Entonces, otro texto que nos habla de corazón y nos dice que el corazón se entenebrece, se oscurece, ¿a causa de qué? De dos cosas, de no glorificar a Dios y dejarse extraviar por los discursos, por los falsos razonamientos. En lugar de seguir lo que dice la palabra,
de Dios, conforme está escrito, glorificarle, en lugar de eso, comenzar a argumentar sobre lo que está escrito, parece algo como lógico, parece algo como de intelectual, pero al final realmente lo que hace es oscurecer, porque lo que razonamos de Dios no lo podemos entender con nuestra mente. Nuestra mente es muy finita y pretendemos entonces juzgar las cosas de Dios conforme a nuestra forma de pensar que es muy limitada. Y eso lo que al final nos lleva a oscurecer, a no entender, y al no entender, entonces, no podemos convertirnos. Y ahí es donde está entonces el grave problema. Entonces, todos estos textos que hemos leído justamente nos hablan y nos mencionan, ¿no?, de la importancia de creer de corazón, la importancia de obedecer conforme escuchamos, actuar de forma temprana. En medida que vamos dándoles larga a lo que Dios nos llama, nuestro corazón se va entenebreciendo, se va endureciendo y al final impide que seamos convertidos. Y es ahí donde viene entonces el resultado siguiente, que es el corazón duro. Y un corazón duro ya es una perdición. Efesios 4:18 nos lo dice. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces fíjese que el tener un corazón duro es sinónimo de, o resulta que nuestro entendimiento se entenebrece y la ignorancia se afirma. O segunda de Pedro 2:14, teniendo los ojos llenos de adulterio, no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias. Fíjese que aquí ahora se va más allá ahora. No solamente está duro el corazón, sino se ejercita en codicias, en transgresión. O sea, el corazón duro se hace cada vez más duro en tanto que se va ejercitando, pero en lo malo. No en lo bueno, sino en lo malo. Y cada vez el ejercicio es una práctica constante, diaria, de lo mismo. Cada vez que nosotros cometemos una acción con el corazón duro, eso mismo endurece más el corazón. Entonces ahí está lo terrible, ¿no? Y Romanos 2:5 dice, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, dice, ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Entonces allí se muestra que, bueno, lo dice textualmente, ¿no? Esa dureza que se va ejercitando, que se va cada vez más endureciendo, lo que hace es que nos va ayudando a acumular ira sobre ira, ira sobre ira. Por eso es importante no tener un corazón, no permitir que nuestro corazón se endurezca, sino como dice el apóstol, ¿no? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Muy bien, avanzando. ¿Cómo podemos eliminar ese corazón duro? Bueno, dice aquí, en lo que leímos, solamente puede eliminarse por una transformación radical de los afectos. Romanos 2:29. Miren lo que dice. Mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no es de los hombres, sino de Dios. Entonces, claro, aquí el apóstol está hablando de lo que significa ser judío o lo que significa ser el pueblo de Dios, porque aquí judío es símbolo, es el nombre que lleva el que es pueblo de Dios. ¿Y quién es el que verdaderamente es judío, el que es pueblo de Dios? Bueno, frase clave, el que tiene el corazón circuncidado. Fíjense que aquí se usa el apóstol usa esta figura porque está conectando lo que es la realidad que hacían como rito los judíos
a los 8 días de nacido un niño, varón, se le circuncidaba el prepucio. Y eso, con eso se indicaba, a partir de allí se indicaba que ese niño ya pertenecía al pueblo. Era como el pacto, ¿no? Y simbolizaba que eso que le circuncidaban, eso que le cortaban de su miembro viril, era un pedazo de piel que era carnal. Era lo que los separaba de los gentiles. Los gentiles varones no se circuncidaban, conservaban ese pedazo de piel carnal y eso era un rito que simbolizaba eso, ¿no? Simbolizaba que cuando se nacía, para ser parte del pueblo, tenían que quitar de sí esa parte que era carnal, natural, porque eso se trae del nacimiento. Pero era un símbolo de que debían circuncidar el corazón. Fíjense entonces, interesante, porque lo que se está diciendo es que evidentemente los pioneros, conforme a lo que está en la Biblia, entendían que había algo natural que trae el hombre que debía ser quitado para poder ser parte del pueblo de Dios. O sea, nadie nace siendo del pueblo de Dios. Esa verdad no lo entendieron los judíos. En general, los judíos pensaban que por el hecho de nacer judío ya eran parte del pueblo de Dios. Nacían en el pacto. Cuando es falso, porque fíjense que el mismo hecho del rito de que tenían que esperar 8 días un bebé para ser circuncidado y entrar a ser parte del pueblo de Dios, quiere decir que no se nacía como parte del pueblo de Dios. O sea, ni siquiera la herencia carnal judía te hacía parte del pueblo de Dios, porque tenía que ser circuncidado. Y bueno, símbolo de que, ya lo dice aquí, Romanos 2:29, el judío verdadero es el que lo es en lo interior, es el que tiene circuncidado el corazón, es en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Entonces lo que hay que circuncidar, realmente la circuncisión es la del corazón. ¿Y qué significa circuncidar el corazón? Bueno, significa quitar ese corazón natural, que es carnal. ¿Y qué significa eso? Significa, evidentemente, cortar esa fuente, o sea, cambiar la fuente del corazón. El corazón es malo por naturaleza y se necesita entonces que sea transformado, convertido. Eso es lo que está diciendo allí entonces el texto. Tiene que ser circuncidado. Lo mismo lo dice también en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51, cuando dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, que además el apóstol añade otro elemento más, ¿no? Somos incircuncisos no solamente de corazón, sino de oído. Entonces, esa incircuncisión debe ser eliminada. Debe ser por eso circuncidado el corazón, tanto como el oído. ¿Para qué? Para poder entonces entrar a ser parte del pueblo de Dios. Eso es lo que significa, es lo que ya se ha dicho, es una transformación radical de los afectos, de los sentimientos, de los pensamientos. Entonces, tenemos que cambiar pues el corazón. Corazón de piedra, duro, endurecido por un corazón de carne. Hechos 28:27 dice, del corazón, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de oídos oyeron pesadamente. Sus ojos se taparon, porque no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Entonces, justamente está hablando, una vez más, de lo que se necesita. O sea, en este caso el corazón se ha engrosado, se ha engordado,
Y por eso dice que es pesado. Y bueno, ese corazón que es pesado impide que las personas se conviertan, impide que sean sanados. O sea, necesitamos cambiar el corazón. O sea, el corazón, dice el Señor, generación de víboras, como con ese versículo comenzamos, ¿no? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que nos hace malo? El corazón malo. Y como tenemos un corazón malo, solamente hablamos las cosas malas. No podemos hablar otra cosa sino lo que está en nuestro corazón. Entonces, ¿qué necesitamos? Un cambio de corazón. Eso es básicamente lo que está diciendo todos estos textos. Un cambio de corazón. Un corazón circuncidado. Un corazón que no esté endurecido. O sea, una transformación del corazón. Y esa transformación del corazón solamente es posible por el nuevo nacimiento, por la fe. Eso lo dice Romanos 19. Romanos 19 dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, aquí está la clave. Creyer en el corazón. ¿En quién? En el Señor Jesús y que su Padre lo levantó de los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Fíjense que aquí vuelve a hablar el apóstol. Lo mismo que ha dicho el Señor Jesús a los fariseos, pero desde la perspectiva correcta. Jesús le ha dicho a los fariseos que ellos hablan lo malo y no pueden hablar otra cosa porque su corazón es malo. Entonces aquí dice el Señor que cuando la fe domina el corazón, entonces hay fe en el corazón, entonces se confiesa de labios lo que hay en el corazón. Y al confesar lo que hay en el corazón, eso implica salvación. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y porque crees de corazón que Dios levantó a los muertos, eso te hace salvo. O sea, la salvación es por una fe que hay en el corazón y que se confiesa con los labios. Eso es lo que está diciendo aquí Romanos 19. Por lo tanto, una vez más va al punto central de todo esto, el corazón. Un corazón con fe. Un corazón de fe. Un corazón que cree. Un corazón que ya ha sido transformado porque ha albergado la fe. Esto mismo es interesante porque esto mismo, fíjense lo que dice, que lo hemos leído en otras ocasiones. Hechos 2:37 dice, hablando de la experiencia de los judíos que escucharon el sermón de Pedro en el Pentecostés, cómo Pedro les muestra todas las verdades, les predica un sermón lleno del Espíritu Santo. Entonces dice lo siguiente la palabra, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ellos fueron movidos de corazón al discurso que da Pedro, un discurso bíblico, profético y lleno del Espíritu Santo. Un discurso que les mostraba que Jesús era el Mesías y que ellos habían sido copartícipes del pecado de los líderes al apoyar eso de que Jesús fuese crucificado por haber confesado Jesús que él era el Hijo de Dios. Entonces Pedro le muestra, ustedes han matado al autor de la vida, ustedes han sido culpables. Entonces ellos entendieron, reconocieron, o sea, escucharon, dieron oído, su corazón fue movido, todavía podía ser movido, o sea, no estaba totalmente endurecido. Y cuando ellos se dejan llevar entonces por esa compunción espiritual del corazón, es que ellos preguntan, queremos, el apóstol les dice lo que tienen que hacer, ellos lo aceptan, lo hacen y entonces hay un cambio radical de su corazón, de su afecto, de sus principios. Hay un arrepentimiento, hay una fe. Felipe le dijo al etíope, Hechos 8:37, si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes que bautizarte en este caso. Si crees de todo corazón. Entonces,
Bueno, todo esto es lo que se exhorta. Debe ser eh, esa transformación del corazón natural. El corazón natural está enemistado con Dios, ya lo hemos visto. Eh, Se elimina únicamente por la circuncisión del corazón, una transformación radical. Se elimina por creer de corazón, por ser compungido de corazón y escuchar y obedecer. Ahora, hay que aclarar que esta compunción de corazón, compungimiento de corazón, este creer de corazón, es una obra únicamente del Espíritu Santo, o sea, no es algo que nosotros podamos hacer, sino solamente aceptar, o mejor dicho, permitir. Esta es la obra que la hace el Espíritu Santo. Dos textos que nos lo dicen claramente. Hechos 8:10. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. ¿Ve? Aquí está lo que decíamos hace rato. Aquí dice, primero hay un sinónimo. Daré mis leyes en el alma de ellos. O sea, el alma es sinónimo del corazón en este contexto. No, este es un contexto diferente al contexto de Génesis. En Génesis, el alma es la suma del cuerpo más el soplo de aliento de vida. Esas dos suman el alma viviente. Pero cuando aquí habla de alma, en Hebreos 8:10 habla de alma, lo hace como un sinónimo del corazón. Daré mis leyes en el alma de ellos, sobre el corazón de ellos las escribiré. Está ahí, entonces está colocando en este contexto el alma como sinónimo de corazón, como referente a la fuente de los pensamientos. Y dice el Señor que para que el corazón del cual salen los malos pensamientos, es decir, del corazón salen las transgresiones a la ley, del corazón natural, salen todas estas cosas. Dice el Señor, para que eso ya deje de ser, para que eso no siga siendo así, la única forma es que yo escriba en su corazón mi ley. O sea, para que entonces ahora del corazón fluyan los buenos pensamientos. O sea que del corazón natural no esté la ley allí. O sea, no sé si lo vamos viendo a la luz de todo lo que hemos leído. Si de la abundancia del corazón habla la boca, entonces, y en el corazón natural no está la ley de Dios, están solamente los malos pensamientos. Entonces lo que vamos a hablar simplemente va a ser siempre las cosas contrarias a la ley. Porque tenemos un corazón natural, contrario a Dios. ¿Qué hace Dios? Bueno, Él dice, yo voy a escribir mi ley en su corazón. Lo mismo dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Dice, siendo manifiesto que sois letras de Cristo. Letra de Cristo o carta de Cristo. Administrada de nosotros. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces aquí está hablando el apóstol justamente, y el contexto lo está diciendo, está hablando de la diferencia entre los dos pactos, el pacto antiguo y el pacto nuevo, el pacto de muerte y el pacto de vida. ¿Cuál es el pacto de muerte? Cuando la ley solo está escrita en tablas de piedra. Cuando tenemos la ley escrita con tinta. Entonces, aquí está hablando, en este mismo versículo está hablando de dos leyes, porque hay una ley que fue escrita en tablas de piedra, es la ley de Dios. Pero esa ley no fue escrita con tinta. Entonces, ¿cuál fue la ley escrita con tinta? La ley de Moisés. La que una fue colocada dentro del arca y otra fue colocada al lado del arca. Pero ambas, lo que está diciendo aquí el apóstol en 2 Corintios 3:3, que ambas leyes, sea con tinta o con piedra, ambas estaban fuera del ser humano. O sea, esas leyes estaban fuera. Mientras que en el corazón seguían siendo escrito la ley del pecado. Porque es el corazón natural, ¿no? Es lo que hemos leído desde el principio. En el corazón natural está escrito
Y dijo Jesús, salen los malos pensamientos. Entonces, o sea, ellos tenían en su corazón escrita los malos pensamientos. Pero en tablas de piedra, por un lado, la ley de Dios moral, y por otro lado tenían en tinta escrita la ley de Moisés, la ley ceremonial, el estatuto y derecho. Eso igual era muerte, era condenación, porque la ley, como dice Pablo, que fue dada para la vida, condena. ¿Por qué? Porque la ley lo que se está diciendo, cuando está escrita en tablas de piedra, lo que te dice la ley es, si haces esto vivirás, y si no lo haces morirás. Entonces es una condenación porque en tu corazón lo que está escrito es la ley del pecado, en tu corazón natural. Y lo que tú haces es ver en la ley es piedra la condenación, porque te dice no cometerás adulterio. Pero tu corazón dice sí, siempre vamos a pensar en adulterio. Naturalmente lo que vamos a pensar es en adulterio. Entonces al final esa ley te condena. Es una ley, es un asunto, es un ministerio de muerte. Pero ¿qué pasa? Ahora viene, después que estás condenado por la ley de tablas de piedra, que te condena, entonces dice, viene el Espíritu del Dios vivo y escribe, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, escribe la ley moral. Entonces fíjense algo interesante lo que dice el apóstol en este versículo. ¿Por qué? Porque nos está hablando de un corazón de carne. O sea, nos está hablando lo contrario a lo que hemos venido leyendo. Hemos venido leyendo el corazón que se va endureciendo hasta que queda duro, endurecido. Que ese corazón endurecido no entiende, no cree, está perdido, ¿no? Y claro, eso, exactamente este versículo hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento. Y ese pasaje justamente está hablando de la regeneración, conversión. Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20, ¿no? Dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo en sus entrañas. Y quitaré, dice, quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces fíjense que aquí es interesante porque aquí nos habla un poquito más de ese proceso. Nos dice, primero, que el Señor nos dice, usted tiene un corazón de piedra, yo se los quito. Les doy un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ese corazón nuevo, ¿cuál es? Un corazón de carne. Y Pablo dice, bueno, cuando tenemos un corazón de carne, entonces el Señor comienza a escribir su ley en ese corazón de carne. O sea, no es posible, es imposible que Dios pueda escribir en nuestro corazón de piedra su ley. Primero tenemos que tener un corazón de carne. Luego escribe en ese corazón de carne, por medio del Espíritu, escribe su ley. O sea, así como escribió la ley en tabla de piedra con su dedo, ahora el Espíritu de Dios, que es el dedo de Dios, comienza a escribir esa misma ley, pero en el corazón. ¿Sí? Es lo mismo, lo vuelvo a decir en Ezequiel capítulo 36. Versículo 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y os pondré de entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardaréis mis derechos y los pongáis por obra. Esto justamente lo está diciendo y esto es lo mismo, esto es la regeneración. Es lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Nacer de agua y de espíritu. Entonces, ese nacimiento de espíritu
es lo que convierte el corazón de piedra en un corazón de carne y permite que ese mismo Espíritu de Dios escriba la misma ley, pero ahora en el corazón nuestro. Entonces, cuando la ley está escrita en el corazón, ya no es de condenación, sino que es de salvación. Cuando la ley está escrita, cuando seguimos una ley escrita en tablas de piedra, es condenación. Cuando seguimos la ley escrita en las tablas de carne del corazón, es de salvación. Es la misma ley, no cambia. Lo que cambia es el lugar donde está escrita. ¿Por qué? Porque si está escrita en tablas de piedra, solamente nos condena. Y si está escrita en nuestro corazón, eso es lo que nos salva. Al final, después de todo esto, bueno, alcanzaremos un corazón como el corazón de Dios, un corazón como el de Cristo, un corazón limpio. Que es cuando dice Mateo, el mismo Jesús lo dijo, ¿no? En Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, bueno, todos estos textos es para confirmar lo que ya hemos leído en esta doctrina número 14. Que el corazón natural o carnal está en enemistad contra Dios y contra su ley. Ese es el corazón natural que traemos apenas venimos a este mundo. Pero esa enemistad se puede eliminar solamente por la transformación radical de los afectos, el intercambio de principios no santos por santos, que sería la circuncisión del corazón, que esa transformación siga al arrepentimiento y a la fe, que es obra especial del Espíritu Santo y que eso es lo que se llama la regeneración o la conversión. Entonces, bueno, con esto terminamos esta doctrina, esta explicación, estos versículos. Y bueno, pasemos ahora a la parte de las preguntas y de las respuestas. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.